Buenos días. Buenos días, chicos. Anthony, Jean Buenos Paul, días, ingeniera. Carlos Buenos días, profesora. Alberto, Aderlín. Buenos días, chicos. Todavía hace frío y yo estoy aquí tomando caliente, porque si no, ni modo. Pero por el frío creo que la mayoría no se levanta, solo hay 6. ¿Qué pasó? Ñol Anderson, ¿algún trabajo en especial o no sabes nada? Si no sabes nada es porque se han quedado dormidos, seguro, ¿no? La verdad es que no lo sé. No sabes ya. Ok. Ya esta semana voy a establecer ya las fechas para entregas del primer avance de su trabajo final, ¿ok? Y ya tienen que estar avanzando. Si no, se nos acumula. Ya estamos en la semana 3, es complicado. Bueno, mientras que estamos conversando sobre eso, entiendo que deben estar adicionándose más personas y yo voy aquí a empezar a abrir ya el ejercicio. Hay algunos ejercicios bonitos, solamente que ya no me ha dado tiempo para transcribirlo, porque la verdad que a mí me gusta que esté bien clarito, pero ya no me dio tiempo, ya estaba con mucha cosa. A ver, vamos a ver, además que me apliqué mi cuarta dosis, así que a veces choca un poco, no es fácil. A ver, acá ya, pantalla, vamos a compartir, creo que es este es el solucionario del parcial. Ya, bien. Estoy agarrando también algunos ejercicios, o mejor dicho, problemas, ¿no? De exámenes pasados, ¿ok? Entonces, me refiero a pruebas parcial, ¿no? Sobre todo, o la PC. Estoy tomando algunos para que ustedes puedan ya ambientarse, ¿no? Los ejemplos. Pero es importante que lean bastante porque practiquen también, porque, a propósito, tengo que pasar ejercicios propuestos este fin de semana, como sea, los tengo que pasar, porque si no, ustedes no van a poder practicar, y la idea es que practiquen, ¿ok? Entonces, aunque sea por grupo, se reúnen, revisan los ejercicios y luego hacen los ejercicios que se proponen. Esa es la idea, ¿ok? Para practicar. Bien, aquí está muy chiquito, lo estoy viendo, me parece. Quiero que lo vean suficiente. A ver, vamos a ver, creo que ahora se ve mejor. Mientras que se van adicionando más gente. Uy, la gente está, pero difícil, ¿no? Bueno, yo entiendo que el frío también, pero en su cama, pues, aunque sea sentados ahí con su computadora, ¿no? Ay, Dios mío. En fin, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Vamos. Entonces vamos a revisar este primer ejercicio. Voy a ir un poco así, yendo como en, ¿cómo se dice? Como de fácil a un poquito más complicado, ¿ok? A ver, entonces aquí nos muestra, dice, unos resultados, ¿sí? De la ruptura de dos ensayos de compresión triaxial. Ahí se nos ha pasado el I porque debe ser compresión triaxial consolidado, no drenado. No hay por qué poner la letra I ahí. Si U han puesto y es CU, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos que en cuerpos dice de arcilla saturada. Ubiquémonos que el tipo de suelo, arcilla saturada, chicos, tenemos que acostumbrarnos en los problemas van a venir pues diferentes condiciones, ¿ok? Entonces por eso yo hago hincapié digamos, en estudiar para reconocer primero las propiedades de los suelos, ¿ok? Si bien ustedes ya han llevado a la parte inicial, principal en mecánica de suelos, pues aquí van a aprender a verlos mejor, ¿ok? Con todas las características que se deben considerar, dependiendo pues de la descripción que se da en el problema, ¿no? Los problemas básicamente son condiciones que ustedes van a ver en el campo algún día cuando ya se reciban, cuando ya trabajen. Entonces, por eso es importante que ustedes lo tengan bien claro. Ojo, chicos, yo no sé si les he comentado, pero por ahí escuché que hay becas creo que para Suiza. Así que ahí los motivo a ustedes
bueno, cuando terminen, buscar becas. Es muy, muy bonito. Yo estudié la maestría en la Universidad de San Pablo, una de las mejores universidades de América Latina, ¿ok? Está en el nivel, creo que más o menos está entre las 130 mejores del mundo. Es muy exigente, tuve unos profesores muy exigentes, pero muy buenos, ¿no? Entonces ahí hay que estudiar, nada más estudiar. Es bueno porque así, bueno, para quien les gusta la carrera, ¿no? No sé a quienes les guste geotecnia, pero no solo geotecnia, hay diferentes áreas, ¿no? Entonces, los motivo a que se preparen, chicos, por eso hay que estudiar bien, sólidos, ¿ok? De esa manera, cuando ustedes van a ganar la beca y van a estudiar allá, demuestran, pues, que los peruanos estudian bien, ¿no? O estudiamos bien, mejor dicho, ¿ok? Chicos. Bueno, entonces ahora sí, ya basta de palabreo, vamos a ver. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que tenemos una condición de suelo, se han hecho, dice, ensayos, ¿sí? Y en el instante de la ruptura, dice, de estos dos ensayos de compresión, o digamos triaxial, consolidado no drenado, ¿sí? De arcillas, de pruebas, o mejor dicho, en muestras de arcilla saturada, ¿sí? Dice, hay que determinar los parámetros de resistencia no drenados y drenados. ¿Qué significa? Pues que tenemos que evaluar las dos condiciones, si estuvieran drenados y los que no drenados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sencillamente tenemos que determinar esos parámetros para ambas condiciones. Muchas veces se tiene que dar esa situación. Muchas veces podemos trabajar en climas, por ejemplo, muy variables, como la selva, por ejemplo, ¿no? Allí en Brasil también hay muchas lluvias, suelos parecidos a los de la selva nuestra, ¿no? Y entonces ahí no solamente vamos a evaluar en la condición seca, también tenemos que evaluar en la condición húmeda. Es decir, cuando está saturado por las lluvias, los suelos se saturan, ¿no? Entonces, las cimentaciones muchas veces, ¿sí? Son susceptibles a que se saturen, ¿no? Sobre todo si son viviendas en las afueras, en donde los controles, digamos, de drenaje son muy escasos, son muy difíciles, entonces ahí el agua se concentra en la cimentación y entonces, como ustedes sabrán, el agua, ¿sí? Va en detrimento, ¿sí? De la resistencia del suelo, ¿ok? Entonces es importante que eso lo tengan bien presente. Bueno, vamos. Entonces aquí dice en el ensayo, a ver, en el cuadro 1 nos están mostrando, ¿sí? Los valores obtenidos o aplicados en este caso, porque recuerden que en la etapa de confinamiento, ¿sí? ¿No? En la primera etapa, para lograr la consolidación en este caso, porque el ensayo es consolidado no drenado, entonces, para lograr la consolidación, ustedes saben que se aplican presiones de confinamiento sigma 3, ¿no es cierto? Esas presiones de confinamiento, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos presentan para los dos casos que se han dado, como son dos ensayos, en el primer ensayo nos están dando el valor de 200 y en el segundo se aplicó 300 kilopascales, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos a cuál. ¿Cómo identificamos así a la presión de confinamiento en el caso de los triaxiales? ¿Con qué sigma? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién está enchufado? A ver, enchúfense, señores. Atentos. A ver, ¿quién participa? Leonard. Leonard Jaime. Ñol está participando. A ver, Ñol, Sí, Ñol sigma, Anderson. sigma 3. Claro, Sí, siempre identificamos a los esfuerzos de confinamiento con sigma 3, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos aquí ya a darle, atribuirle que el sigma de confinamiento, la presión, mejor dicho, de confinamiento, en este caso, ya lo vamos a considerar como sigma 3, ¿no es cierto? 200 y 300 se aplicaron en estos dos cuerpos de prueba. Bien, luego tenemos, a ver qué tenemos luego, tenemos el esfuerzo desviador, ¿no? Y aquí el esfuerzo desviador para el primer caso, ¿sí? Para el primer cuerpo de prueba fue de 120 kilopascales y el segundo de 150. A ver, ¿cuál es el esfuerzo desviador, chicos? A ver, ¿quién me dice? Esto ya a estas alturas ya me tienen que decir a qué le llamamos esfuerzo desviador. A ver, Cristian Homero Cardoso. A ver, Cristian, hora de participar. Cristian. Bien, eso me dice que no has estudiado. A ver, Carlos Alberto Holgado.
¿Mm? ¿Qué es eso? Jorge Alberto Susoni. A ver, Jorge, a ver. Disculpe, profesor, Oportunidad para... ¿cuál era la pregunta, profesor? Disculpe, que tuve que ir a los servicios. Estás tomando desayuno seguro, entonces ahí estás desenchufado todavía. A ver, atención. Estoy preguntando, ¿no? Ya que aquí en el problema nos dicen, el esfuerzo desviador, dice, en el primer cuerpo de prueba 120 kilopascales y en el segundo 150. ¿A qué le llamamos el esfuerzo desviador? A ver, eso es lo que estoy preguntando. Ah, ya, ¿Cuál es este? al esfuerzo que se le aplica para que obtengamos el fallo de la muestra. O sea, el Ah, esfuerzo así es, que se le suma Jorge, al está bien. CNPS. Está bien, Jorge. Sí, es justamente el esfuerzo que vamos adicionando hasta que se logra la ruptura, ¿no es cierto? Ese valor del esfuerzo que logró la ruptura, ¿no? En el caso 1 es de 120 kilopascales y en el segundo 150. Muy bien, Jorge. Y así, chicos, tienen que estar enchufados, pues. ¿eh? Yo sé que ahí lo agarré medio, no sé, bueno, la verdad que todos estamos también, no es fácil levantarse con frío y tomar un baño y tomar desayuno y prepararse para la clase, yo entiendo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que hacer eso. Ustedes están ahorita en esta etapa de estudio y tienen que prepararse bien. Así que alimentarse bien, por supuesto, y atentos. Ok, muy bien, Jorge. Bien, entonces, eso es, ¿no? Lo que yo quería era que si ustedes estaban ahí entendiendo, porque yo puedo estar hablando de repente y ustedes no han estudiado, no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es importante. Ahora, la poropresión, dice, fue encontrada, ¿sí? En el primer caso, 75 kilopascales y en la segunda, 95. Ok, bueno, entonces la poropresión entendemos ya que es, ¿no es cierto? Ya que el ensayo es consolidado no drenado, ¿sí? Al momento de la ruptura, entonces, que se tuvo las lecturas en términos de presión de poros, ¿no? Para cada caso nos están presentando, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, aquí el ejemplito, ¿no? Entonces vamos a ver, a identificar y preparar todo lo que nos han dado y qué es lo que sigue, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido, chicos. ¿Ok? Ojo que yo aquí les estoy dando como a niños del colegio, ¿ah? Luego ustedes tienen que desenvolverse porque yo voy a preguntar a la hora del trabajo final y ustedes me tienen que relatar, técnicamente hablando. Ok, bueno, entonces de los datos proporcionados se determinan los esfuerzos principales, claro, porque ya por lo menos ya tengo el sigma 3, ¿no? El de confinamiento ya nos dieron, ¿sí? Siempre que vamos a referirnos a los esfuerzos, chicos, siempre tenemos que hablar de las unidades, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces es importante que esto esté bien claro a la hora de presentar. Bien, entonces aquí el esfuerzo de confinamiento era dato, ¿no? Simbología, sigma 3, ¿ok? El ensayo 1, 200 y el ensayo 2, 300 kilopascales. Estos datos ya nos fueron dados, ¿no? Desviador, 120, 150, por opresión, 75 y 95. Ya que tenemos estos datos, es mucho más fácil determinar el esfuerzo 1, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo total principal mayor es el sigma 1, ¿no? Por eso digo el esfuerzo 1. Entonces, el principal mayor, ¿qué es? El sigma 1 ya es el resultado de sigma 3 más el esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, a partir de los datos, yo ya puedo definir, digamos, sigma 1, ¿sí? Para los dos casos, para el primero y para el segundo, ¿no es cierto? Es cuestión solamente de sumar, ¿no es cierto? ¿Está bien la suma? Sí, ok. Esfuerzo efectivo principal mayor. Ahora están hablando del efectivo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del efectivo, solo es el trabajo de las partículas sólidas. ¿Qué es lo que tenemos que descontar? Tenemos que descontar la presión de poros, ¿no? Que es dato, ¿ok? Aquí es dato, ¿no? Entonces, la presión de poros en el primer caso se obtuvo 75 kilopascales, ¿ok? Si yo sigma 1, ¿sí? Necesito sigma 1 efectivo, ¿no? Porque eso es lo que nos dice esfuerzo efectivo principal mayor. No se olviden que siempre se llama el principal mayor al sigma 1 y el principal menor el sigma 3, ¿ok? Ahora, si nos dicen que es efectivo, entonces, pues ahí ya tenemos que, para lograr el efectivo, ¿sí? Tenemos que restar al principal, al esfuerzo principal total, restarle la presión de poros, ¿ok? Como ya nos habían dado ese dato, entonces a 320 lo que tengo que restarle
es 75, ¿no es cierto? Entonces ya finalmente, en términos de esfuerzo efectivo principal mayor, sigma 1, ¿no? Es ¿cuánto? 245. En el caso de, el segundo caso, ¿no? El segundo ensayo, entonces en ese caso, ¿cuánto era? 450 menos 95. Entonces resulta en 355 kilopascales. Hasta aquí hemos obtenido hasta el esfuerzo principal mayor efectivo. Además, tenemos que sacar, pues, el efectivo menor, ¿no? Es decir, a sigma 3 también le tenemos que restar la presión de poros, ¿sí? Para poder tener tanto los esfuerzos totales como los esfuerzos efectivos, ¿ok? Hasta aquí lo tenemos. Bien, esto es el primer paso, porque lo que nos están pidiendo aquí dice determine los parámetros de resistencia no drenados y drenados. ¿Qué significa? Pues los drenados serán los efectivos y los no drenados son los totales, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no drenado significa pues que la presión de poros está presente ahí, ¿ok? Y drenados es porque ya la presión de poros no hará efecto porque debido al drenaje el agua ya no participa, ¿sí? En ese trabajo de esfuerzos. Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Primero, para poder hacer los cálculos, ¿sí? De los, a ver qué era, voy a ubicarme bien, los parámetros de resistencia. A ver, entonces, los parámetros de resistencia ya sabemos que es el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no es cierto? Ya que tenemos una arcilla, entonces vamos a tener ambos parámetros, ¿no? A veces, cuando tenemos solo suelos granulares, suelos friccionantes, también llamados así, son los suelos, pues, que no tienen cohesión, pero sí tienen fricción, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, a partir del diagrama mostrado, o sea, acá nos están mostrando un diagrama para poder hacer los cálculos ya de los parámetros de resistencia, ¿no? Discúlpenme que yo hablo y parece que necesito un poco de agua. A ver, entonces, ¿qué representa? Dice, a partir del diagrama mostrado que representa el estado de esfuerzos en la ruptura, ¿no? ¿Por qué dice representa el estado de esfuerzos en la ruptura? Porque ya nos están mostrando, ¿sí? En la curva de Moore, ¿ok? Sigma 1 y sigma 3. Aquí, por ejemplo, nos muestran los efectivos, ¿no? No es tan importante, pueden ser los totales también, pero vamos a comenzar por algo. Entonces, ¿por qué dice en la ruptura? Pues porque sencillamente ya nos están mostrando cuál, ¿sí? La envolvente de falla que es tangente, ¿sí? A esta curva, ¿no es cierto? ¿Ok? De Moore. Entonces ya ahí nos están señalando este punto en donde es tangente. Ese es el punto que representa, ¿sí? El estado de esfuerzos cuando falló, justo cuando falló. Entonces, si yo prolongo una vertical acá y una horizontal a este eje, entonces este eje sabemos que es tau y este eje sabemos que es sigma. Entonces yo voy a poder obtener mis valores de tau y sigma justo en el momento de la ruptura. ¿Ok? Bien, entonces aquí, digamos, esquemáticamente ya nos están mostrando, digamos, el estado de esfuerzos en la ruptura, ¿no? ¿Ok? No tenemos valores, solamente esquemáticamente ya nos están diciendo qué es qué, ¿no es cierto? Sigma 1, sigma 3, este tramo se llama sigma 1 más sigma 3 entre 2, ¿ok? Este tramo que es el radio es que la diferencia de sigma 1 menos sigma 3 entre 2, ¿no? ¿Ok? Esta inclinación de la envolvente es phi, y aquí la envolvente si corta tau, entonces vamos a obtener un valor de la cohesión, ¿ok? Y de este lado, ¿qué podemos tener? Pues justamente aquí vamos a definir el otro tramo, ¿sí? Ya que no se encuentra en compresión, sino en tracción, no olviden eso, pasado este eje ya se encuentra en tracción, ¿ok? Este tramo que simplemente está, digamos, representado por una expresión matemática, ¿sí? Relacionada con la cohesión, porque ya sabemos la inclinación representada por phi y la cohesión, ¿sí? Es un valor, por supuesto, ¿no? Entonces ya podemos definir cuánto vale esto, ¿sí? Trigonométricamente hablando ya podemos definirlo, ¿no? Ahora, si obtenemos valores, pues entonces ya podemos definir ese segmento, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ver ahora, esta es la parte esquemática del estado de esfuerzos, ¿sí? En la ruptura, y ahora vamos a evaluar, ¿sí? La primera condición, dice, en términos no drenados o totales. Quiere decir que
En este caso, estamos tomando los valores de los esfuerzos totales, es decir, considerando también la presión de poros, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿sí? Aquí nos hacen referencia al esquema, dice, en el triángulo sombreado, dice, ¿ok? Se refiere a este esquema, básicamente, lo que nos está diciendo, nos está haciendo referencia para poder hacer los cálculos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Bueno, yo puedo, dice, a partir de seno de phi, ¿sí? Hacer los cálculos para poder definir, ¿sí? A través también de los esfuerzos y las expresiones matemáticas que ya las conocemos, porque esta ya se presentó en la teoría, ¿no? Tanto esta como esta, ¿sí? En términos de sigma 1 y sigma 3, ya podemos nosotros, ¿sí? Establecer sistemas de ecuaciones. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? De nuevo, recordando, porque esto ya se hizo algunos ejercicios, ¿no? Entonces, de nuevo, recordando, y esta es la última clase de prácticas de este tema, ¿ok, chicos? Porque la próxima ya empezamos el tema de investigaciones, ¿ok? Exploraciones, mejor dicho, geotécnicas en campo. A ver, un ratito voy a cerrar la puerta. Abre la puerta. Ya. Bien, entonces, vamos a ver. Bien, con senos, sobre todo, ¿sí? Y con senos podemos definir justamente que los esfuerzos, tanto los esfuerzos, digamos, principales, como también podemos definir los parámetros de resistencia. Ok, entonces ahora vamos a ver. Si yo puedo decir, ay, hoy día es el cumpleaños de mi amiga. Ok, vamos a ver. Me pasa un mensajito. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a trabajar con la información que tenemos en ese esquema? Pues, por ejemplo, acá nos ponen, podemos comenzar por el seno de phi, dice. ¿Por qué? Pues porque ya este valor lo podemos definir, ¿no ves que nosotros tenemos esta información y esta? Claro, no en valores, pero ya la tenemos identificada cómo lo podemos calcular, ¿ok? Lo que aquí va a ser mucho más complicado. Entonces tenemos esto para poder usarlos para el cálculo y esto. Por eso es que en este esquema, ¿sí? Se ha sombreado este triángulo, porque este triángulo nos va a servir como herramienta de cálculo, ¿ok? Tenemos conocido el cateto y tenemos conocido la hipotenusa de este triángulo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bien, aquí entonces el extremo es phi, ¿es cierto? Entonces, a partir de eso podemos decir, ¿sí? Que seno de phi es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, es justamente lo que se está manifestando acá. ¿Sí? El cateto opuesto es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, lo que habíamos acá reconocido como el radio, ¿no? De la circunferencia. Bien, luego tenemos que, ¿entre qué? Entre la hipotenusa, ¿no? Según ese triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos que, tenemos la cohesión por la cotangente de phi, ¿sí? Acá está, ¿sí? Más sigma 1 más sigma 3 entre 2, que justamente representa este tramo. Todo esto sumado es el que es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces aquí ya tengo definido a seno de phi y bueno, empiezo a hacer los cálculos, ¿no? Este 2 se pasa a este lado, esto se va y este queda como 2 multiplicando. Ok, finalmente matemáticamente ya podemos definir esta expresión. Con base en esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es simplemente hacer el cálculo para poder despejar sigma 1 menos sigma 3. Puede ser de esta manera, puede ser de otra manera. Aquí, básicamente, es juego matemático para poder llegar a usar como herramientas los cálculos siguientes. Entonces, aquí, bueno, esto básicamente es la simplificación de esto, ¿ok? Del resultado de todo esto con seno de phi. ¿Ok? Lo que ha pasado es esto se multiplica seno de phi, queda por acá, ¿no es cierto? Y además, como seno de phi multiplica esta suma, esta y esta, entonces de este lado va a quedar coseno, porque este es cotangente, y de este lado va a quedar seno, ¿no? Porque simplemente sigma 1 era más sigma 3. Ok, finalmente entonces ya he obtenido una primera igualdad. La diferencia de sigma 1 menos sigma 3
será esta expresión matemática. Bueno, eso es en función de phi, ¿no? Ok, entonces, bien, acá nos dicen entonces que despejando sigma 1 en función de sigma 3, eso ya lo podemos aplicar porque esta expresión matemática, ojo, que ya está definida incluso en la teoría, y ustedes simplemente a través de esta expresión pueden llegar justamente a esto. Es lo que está diciendo, ¿no? Que en función de sigma 1 se puede, que en función de sigma 3 se puede definir sigma 1. Y esto es lo que se está viendo aquí. Esto es solamente matemáticas a partir de esta expresión, ¿ok? Bueno, entonces, además, ¿sí? Además, también en teoría teníamos que esta expresión podía igualarse a ¿qué? A esta, ¿sí? Porque sencillamente esto se podía representar como tangente cuadrado de 45 más phi medios. Y de este lado, esta expresión podía representarse como tangente 35 más phi medios. Entonces, estas dos expresiones ya son reemplazadas por estas. Entonces, finalmente, estamos quedando en esta expresión general que nos va a permitir, ¿sí? En base a esto, usar un sistema de ecuaciones y lo que sigue, ¿no? No olviden, y hay que tener siempre en cuenta que phi entre 2, ¿no? 45 más phi entre 2, perdón, era el valor de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es 45 más phi medios? Ya habíamos identificado en teoría, ¿se acuerdan, chicos? Sí, era teta. Teta, así es, ¿ven? Yolanders están todas, ok. Chicos, tienen que ponerse la pila, todos tienen que estar así, ¿ya? Si no, va a ser complicado. La idea no es solamente último estudiar para el examen, no, hay que estudiar desde ahora. Así queda bien sólido los conocimientos. Y también la oportunidad de preguntar más, ¿ok? Me preguntan, no hay problema. Ok, entonces reemplazando valores. Bien, simplemente en función a esta expresión, vamos a trabajar, ¿sí? Con un sistema de ecuaciones para ayudarnos a ¿qué? A definir los parámetros de resistencia, cohesión y fricción. Ok, ¿cómo es que establecemos? Agarramos los dos ensayos, ¿no? Ya tenemos conocido sigma 1 en esfuerzos totales, sigma 3 también tenemos, ¿no? Aquí, pues, justamente phi es la incógnita y también la cohesión, ¿no? ¿Ok? Por eso es que se usa un sistema de ecuaciones para poder trabajar uno por uno las incógnitas. Y bueno, entonces, como ya teníamos los resultados del segundo ensayo, también, entonces reemplazamos, ¿no? Sigma 1, 450, sigma 3 era 300, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces ya podemos tener estas dos, ¿sí? Estas dos expresiones en función de aquella, de esta, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer, a ver, aquí es restar, ¿no? Aquí lo que han hecho, por ejemplo, es a este restarle este, básicamente, ¿ok? Entonces, lo que han hecho a 450, restar 320, ¿cuánto resta? 130. A 300 le restan 200, queda 100. Bueno, ok, ¿y aquí qué queda? Si yo resto 2c por tangente de 45 más phi medios, le resto lo mismo, ¿qué es lo que queda? Se anula, ¿no es cierto? Entonces, si es que esto se anula, entonces la expresión solamente va a quedar como una incógnita, ¿ok? Y bueno, ya como una incógnita ya podemos, ¿qué? Poder resolver esta expresión de ecuación, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, a partir de esos datos, ya obtenemos que phi vale 7.5 grados. Uy, bastante pequeño, ¿no? Pero es que estamos hablando, pues, de la condición no drenada. Bien, entonces, bueno, ya que obtuvimos phi, entonces ya podemos reemplazar phi en la otra expresión, ¿sí? Ya con toda, ¿sí? Considerando la cohesión para poder justamente despejar esa incógnita de C, que es la cohesión, y a partir de esa, en una de las expresiones, por si acaso, se reemplaza en una de ellas, ¿no? Que lo que aquí están haciendo es que 7.5, ¿sí? De phi, lo están reemplazando, ¿sí? En el primer ensayo, en la formulación del primer ensayo. Entonces, ahí a partir, como ya aquí hay una expresión, una ecuación, mejor dicho, entonces ya puedo despejar la cohesión, que es la única incógnita. Entonces, la expresión nos resulta en qué? En que la cohesión vale este valor, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, acá ya se concluye que dice, los parámetros de resistencia en términos efectivos o drenados son 7.5 y 26.5. Aquí está mal. Entonces,
es en términos totales, aquí se han equivocado, ¿ok? Porque estábamos encontrando todos, son esfuerzos totales, sigma 1 y sigma 2, ¿sí? Perdón, sigma 1 y sigma 3 son esfuerzos totales, ¿no? Aquí se han equivocado el término de resistencia en términos efectivos, no es en términos efectivos, acá estamos hablando, no drenados o totales. Entonces aquí hay un error en esta parte, voy a tener que corregir. Bueno, entonces, bueno, yo lo que les voy a preparar es básicamente tener mucho cuidado en estos datos porque ustedes tienen que estudiar, todo tiene que estar claro para ustedes y no confundirse, ¿no? ¿Ok? Entonces eso lo voy a tener que preparar. Es cosas que a veces yo no llego a revisar todo y ahora recién me he dado cuenta. Bien, entonces para el caso ahora, el análisis para determinar los parámetros de resistencia drenados o efectivos, recién está aquí, ¿no? Entonces, la expresión puede ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿sí? Del mismo, digamos, del ensayo, ¿sí? Con con el trabajo de tanto esfuerzos totales como efectivos, ¿ok? Entonces, digamos, este diagrama, ¿sí? De la posición de los esfuerzos y los parámetros de resistencia se cumplen, ¿ok? Entonces, por eso vamos a trabajar con esto mismo y las expresiones serán las mismas, ¿ok? Entonces, por eso acá, ¿sí? Entonces, estamos hablando que este es el cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa, no se olviden, sumaba, ¿no? Estas dos expresiones, ¿no? Este primer tramo, ¿sí? Y este segundo tramo, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Esto debe quedar claro para ustedes. Este primer tramo y todo forma la hipotenusa para este triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Por qué es triángulo rectángulo? Porque no olviden que si esta envolvente es una línea tangente, entonces con el radio de ese círculo forman 90 grados. Aquí forman 90 grados. Entonces es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ok? O un triángulo recto, mejor dicho, no tanto rectángulo, estoy hablando mal. Un triángulo recto. Ok, entonces vamos a ver, chica, tiempo que no uso esos términos matemáticos que también se me van. Bien, ok, entonces, bueno, aquí entonces vamos a hacer lo mismo que se hizo en el primer caso. A ver, vamos de nuevo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No los quiero marear. Entonces, seno de phi, ¿no? La misma expresión, solo que todos son, ¿sí? Los valores efectivos. No se olviden. Aquí se usan todos los efectivos porque estamos viendo para la condición drenada. Bueno, finalmente, a partir de esta expresión, vamos a llegar a la misma, ¿sí? Que se usa, ¿sí? A partir de digamos, de esta expresión se puede determinar esta, ¿no? ¿Ok? Esto es matemáticas. Yo les pediría si pueden hacer la práctica porque es bueno para que no se confundan a la hora de generarla y hacer la resolución de sus problemas, ¿ok? Es bueno que ustedes practiquen esta parte. Hasta porque ustedes ya saben todo esto, estas expresiones, mejor dicho, los cálculos matemáticos y trigonométricos, todo eso se ve pues en el curso de matemáticas, ¿no es cierto? Para eso justamente los ingenieros llevamos matemáticas. Bien, entonces, bueno, aquí ya tenemos la misma expresión básicamente, pero todo en términos de esfuerzos efectivos y parámetros de resistencia efectivos, ¿ok? Bueno, podemos establecer las mismas expresiones para el ensayo 1 y 2, pero no olviden que estos valores de sigma 1 y sigma 3 ya son aquellos efectivos que habíamos calculado aquí. Por eso era la importancia de determinar los efectivos, tanto para sigma 1 como para sigma 3, ¿ok? Porque nos están pidiendo para la condición drenada, entonces ya podemos establecer nuestro sistema de ecuaciones con los valores de los esfuerzos efectivos, ¿ok? Entonces aquí, para el primer ensayo, tenemos que este es el valor de sigma 1, ¿sí? Efectivo, el valor de sigma 3 efectivo, y lo que nosotros necesitamos determinar es phi y la cohesión, ¿no es cierto? Ok, el segundo ensayo también se puede preparar, ¿sí? En este sistema de ecuaciones, reemplazando los valores que hemos obtenido efectivos, ¿ok? Y la cohesión y la fricción, ¿ok? Bueno, entonces, haciendo el sistema de ecuaciones, es decir, generando ¿cómo se dice? En este caso, restando, ¿sí?
A este valor que hemos hecho, a este valor le hemos restado este y nos resulta que sigma 1 quedaría como 110 en este caso, ¿sí? Para generar esta expresión matemática. Al igual como la primera que expliqué, aquí la cohesión se va, ¿sí? Y solo va a quedar, ¿sí? La resta de 205 menos 125 va a quedar 80, tangente cuadrado de 45 más medios, ¿no es cierto? A partir de esta expresión, una sola incógnita, ¿no? ¿Sí? Una ecuación, una sola incógnita, definimos cuánto vale phi. Phi vale 908, ¿ok? Bueno, entonces, bien, miren cómo phi vale 908 y en el otro valía 7.5, ¿ah? Ojo, y acá estamos hablando de drenado. Bien, entonces, reemplazando el valor del ángulo de fricción ya encontrado en una de las ecuaciones, en este caso se ha reemplazado en el primero, ¿sí? Que representa el primer ensayo, ok, simplemente los phis, los sigmas quedan 245 y 125 y donde se reemplaza es en phi, ¿no es cierto? 908 y 908. Y aquí ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la cohesión efectiva. Bueno, finalmente, haciendo el cálculo de esta ecuación, llegamos a definir que la cohesión vale 31.2 kilopascales, la cohesión efectiva, ¿ok? Entonces, ya resolvimos que en términos efectivos o drenados, phi vale 908, ¿sí? Estoy hablando de efectivos, y la cohesión vale 31.2 kilopascales. Este es un problemita bastante fácil. Aquí creo que hay, no, este ya es de exploración. Ya lo veo, lo vamos a ver después. Entonces, chicos, aquí alguna pregunta, alguna duda. Lógicamente yo se lo voy a mandar y aquí tengo que hacer la corrección del caso. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver, ¿se despertaron o no, chicos? A ver, ¿qué me dicen? Uy, ya están con 14, pero aún están ni siquiera en el 50% porque ustedes son 33. Dios mío, ¿cómo les cuesta levantarse, chicos? Sí, está claro para César. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? Por favor, pueden hacer las preguntas, ¿ah? No sientan miedo ni vergüenza. Aquí todos están comenzando, están aprendiendo. Y los que ya saben simplemente se quedan tranquilos, callados, ¿ok? Los que no saben, pregunten. Los que no entienden, pregunten, por favor. Les voy a estar eternamente agradecida porque lo que yo quiero es resultados. Ustedes tienen que salir bien. Pero no solamente el examen, tienen que salir bien de la universidad, preparados. Eso es lo que se requiere. Bien, chicos, ¿preguntas? Ojo, que hay mucho extranjero que viene acá, uno tiene que alternar con extranjeros muchas veces, ¿ok? Hay de todos los países. Yo he trabajado con, mi primer jefe fue un francés, la que ese francés sabía matemáticas, pero ya no, hasta creo que enseñaba en la universidad en Estados Unidos, o enseñó un tiempo. Bueno, la verdad que he trabajado con mucha gente, hasta ahora último trabajé con un canadiense, aunque él era geólogo, pero la verdad que trabajo con un montón de gente, norteamericanos un montón, por supuesto. Pero en fin, chicos, ¿alguna pregunta? Tienen que dejar bien al Perú, ¿ah? Donde vayan, ¿sí o no? Ángela, ¿preguntas? Yolanderson, ninguna. Anton. Bueno, ok, seguimos porque la verdad que el tiempo también pasa. Yo les doy la oportunidad para que pregunten. Sí, Yolanderson. Bueno, a mi grupo le tocó un ejercicio similar, pero la diferencia es que nosotros más nos basamos en lo que es la parte trigonométrica, ¿no? Veo que acá Ya. usted aplicó una fórmula que estaba en el PPT, Sí. pero, o sea, la cuestión es que mientras lleguemos al resultado y el desarrollo sea el adecuado, no hay Matemáticas. problema, ¿verdad? Así es, no hay problema. Sí, ¿ok? Si Ok. puedes manejar bien las funciones trigonométricas, no hay ningún problema. Es decir, aplicar, como tú dices, sí, adecuadamente, matemáticamente hablando, no hay ningún problema, ¿ok? Matemática y el efecto físico, que es lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué digo físico? Porque son resultados de ensayos, es decir, muestran, ¿sí?, cómo responde físicamente el suelo. Muy bien, Yolanda. Sí, me parece muy bien. Yo no tengo ninguna objeción. Yo no les voy a quitar notas si ustedes aplican
matemáticas no hay ningún problema. Acá simplemente se está dando estas opciones porque son herramientas que ayudan a hacerlo tal vez más práctico, porque simplemente esta expresión la pueden tener en su formulario y van reemplazando más fácil, ¿no? Pero los que pueden manejar matemáticamente no hay ningún problema. Lo importante es que lleguen a lo mismo, ¿sí? Se supone que deben llegar a lo mismo porque están usando matemática. Aquí básicamente más tiene que ver matemática. En donde tiene que ver con física, tiene que ver con los valores, básicamente, los resultados del ensayo. ¿Ok, chicos? Entonces, muy bien, Yolanda Anderson. Me parece muy bien. Bueno, entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Tengo varios aquí, tengo uno más, pero creo que aquí está un poquito oscuro. O sea que ya ayer tarde ya no me daba tiempo para poder pasarlo, que lleva un tiempo. Esto lo hemos visto y se lo he pasado. Ok, acá hay un ejercicio que creo que ya... sí, no, esto no lo hemos visto. Ok, voy a dar este y el último, el otro que vamos a ver. Voy a pasar lista aprovechando. ¿Sí? Chicos, por favor, conéctense con su, ¿cómo se llama esto? Su micrófono, porque voy a pasar lista, ¿ok? Bueno, entonces, Aguilar, Alarcón. Alarcón presente, profesora. Ok, Arnido, Arnido presente, profesora. Adarni ¿cuál? presente. ¿Aderni o Anthony? Sí, Adarni. Adarni presente, presente. Ok, ya, ok. ¿Y Anthony está? Presente, Arnido Anthony presente. Ok, Barrientos. Barrientos presente. Ok, Cabrera. Calle. Cardoso. Cardoso presente, profesora. Ok, Cowanqui, perdón. No está. Encomenderos. Encomenderos presente. Ok, Flores. Holgado. Holgado presente. Ok, Huerta. Jaime. Jaime presente, Jiménez. profesora. Ok, Jiménez. Marín. Oblitas. Ahorita Quispe. presente, profesora, buenos días. Buenos días. Quispe. Ramírez. Reyes. Rivera. Su micrófono, por favor. Rodríguez. Rojas. Rosales. Rojas presente, profesora. Ok. Ruiz. Ruiz presente, Sánchez. profesora. Ok. Sánchez. Usoni. Tapia. Sony presente, profesora. Ok. Tapia. Tuero Conza. Presente, Uribe. profesora. Ok. Uribe. Valladares. Presente, profesora, Valladares presente. Ok. Bizarres. Segarra. Bien, ya están todos. Ok. Sí, solo 14 están presentados. Uy, Dios mío. Qué cosas. Pero en fin, bueno. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va. Lo veo muy chiquito más grande. Tiene que estar. A ver, ¿está más grande? No. La idea es que esté. Ya, ok. Visible para ustedes. Bueno, vamos. ¿En dónde estaba? ¿Este qué es? Ah, este es el que estaba mostrando, ya. Ok, vamos aquí entonces en un ensayo. A ver qué dice. Dentro del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, se obtuvo una muestra inalterada de suelo a 2.5 metros de profundidad, ¿ok? Con fines de cimentación, es nuestro tema, ¿no? Los especímenes fueron ensayados a compresión triaxial
consolidado no drenado. Tiene el mismo, digamos, el mismo objetivo, consolidado no drenado. Los resultados del ensayo triaxial son presentados en la figura 1 y 2. Vamos a ver qué dice la figura 1 y qué dice la figura 2. Ok, la figura 1, ¿qué es lo que nos tiene como datos? Nos tiene los valores de los 3 ensayos. Mira, acá hay 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3 valores. Pero entonces dice, esta información está con los ejes. A ver, sigma 1 menos sigma 3, ¿qué significa, chicos? ¿Qué es lo que estamos diciendo, sigma 1 menos sigma 3? A ver, hay que aprender a diferenciar. ¿Qué tipo de esfuerzo es? ¿Qué esfuerzo es, mejor dicho? Sigma 1 menos sigma 3. Ya lo hemos visto. Así es, el esfuerzo desviador. ¿Quién está enchufado ahí? El que está enchufado creo que es Newell Anderson, ¿no? Ya, ok, sí, así tiene que ser. Tiene que estar mosca, porque aquí un montón de información hay. Bueno, entonces, vamos a ver. Y del otro eje tenemos a qué? Tenemos a, básicamente, la deformación, ¿ok? En porcentaje. Bien, epsilon representa deformaciones. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es que tenemos 3 valores, ¿sí? Para sigma 3 dice, ¿sí? De 1 kilogramo por centímetro cuadrado, o sea, ese es el esfuerzo de confinamiento que se ha aplicado a uno de los ensayos. Vamos a decir de repente el primer ensayo, le vamos a otorgar ese valor, ¿ok? A 1. El primer ensayo, ¿ok? Si yo prolongo, por supuesto, el valor máximo me está dando en el orden de 3, ¿ok? Kilogramos por centímetro cuadrado que llegó ese esfuerzo desviador. En la otra muestra, sí, el sigma 3 fue aplicado de 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Si lo prolongamos, de repente están dando en el orden de 4.9, una cosa por acá, ¿no es cierto? Y en el tercero, dice, sí, el esfuerzo de confinamiento 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Si lo prolongamos, está en el orden casi de 8, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, vamos a tener, pues, estamos teniendo, mejor dicho, los resultados de los esfuerzos desviador para cada caso de esfuerzo de confinamiento que se dio. Bueno, este es el primer reporte de información. Aquí tenemos el segundo. También aquí el eje tiene que ver con qué, básicamente con la variación de presión de poros. No olviden pues que la presión de poros justo se genera cuando dice no drenado. ¿Por qué? En esa etapa de no drenado, ¿sí? Es que, como sabían, ¿no? Si decíamos, si el ensayo es consolidado o no drenado, entonces en la primera etapa de consolidado abríamos la válvula y lográbamos que se consolide la muestra, ¿no es cierto? Por eso se llama consolidado. La segunda letra te indica la etapa 2 en donde se genera la ruptura. Pues para esa etapa, ¿sí? Del ensayo, ahí si dice U, si está con la letra U, quiere decir que no se drenó, entonces ahí se generaron presiones, ¿sí? De poros, ¿no es cierto? Por eso está aquí justamente la información. El eje vertical está representando, ¿sí? Los valores a los que llegó, ¿sí? La variación de presión de poros para cada ensayo, ¿ok? Y de este lado tiene el mismo valor, ¿sí? Tiene que es el eje de la deformación, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver, en el primer caso, cuando sigma 3 era 1 kilo por centímetro cuadrado, entonces se ha obtenido aquí más o menos una variación de presión de poros de cerca de 5, ¿ok? En el segundo caso, en donde ya se aplicó 1.5 kilos, aquí está cerca a 0.75 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el tercer caso, donde la presión de confinamiento fue mayor, más del doble, ¿no? Entonces ahí está obteniéndose un poco más de 1.20 de repente kilos por centímetro cuadrado en la presión de poros. Ok, entonces ya tenemos esta información que nos va a servir para poder definir qué, y acá nos piden, ¿no? Nos dicen, presentar los resultados obtenidos en el ensayo triaxial, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacer los cálculos de lo que se puede, ¿sí? Determinar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos estos gráficos y a partir de esos gráficos podemos ya definir, ¿sí? Los esfuerzos, ¿sí? Tanto principales, ¿sí? Como efectivos, ¿sí? Principales, totales, efectivos y además lo que nos habían dado de esfuerzo
del esfuerzo, ¿sí? Desviador, y además de la presión de poros. Ok, entonces aquí nos dicen A, tenemos que presentar los resultados obtenidos, B, tenemos que determinar los parámetros de resistencia en términos de esfuerzos totales, y C, en términos de esfuerzos efectivos. Ok, entonces aquí ya podemos presentar. Primero sigma 3, esto es dato, ¿no es cierto? Y aquí también es dato, ¿no es cierto? Estos dos y este de aquí son datos, ¿no es cierto? A partir de los gráficos que hemos visto. No olviden que el esfuerzo desviador ya lo habíamos visto, ¿no? En el eje vertical del primer gráfico. Ok, entonces a partir de esto nosotros ya podemos definir sigma 1, porque sabemos que sigma 1 es sigma 3 más el esfuerzo desviador, ¿no es cierto? Aquí se han redondeado los números, ¿ok? Porque aquí no es tan preciso como lo vemos acá, pero se han redondeado los números, ¿ok? 5, 8. Entonces, lo que pasa es que para manejo se ha redondeado los números. Bueno, entonces aquí ya la suma la vemos, ¿no? Sigma 1 representa pues la suma de sigma 3 más el esfuerzo desviador. Y este dato también lo tenemos, ¿no? Para cada esfuerzo de confinamiento también a partir del gráfico que hemos tenido. Pero ahora tenemos que definir los esfuerzos efectivos, ¿no es cierto? Como ya tenemos los totales y tenemos la información de la variación de la presión de poros, entonces ya podemos definir cuánto vale, por ejemplo, sigma 3, ya nos están diciendo, ¿no? Si sigma 3 era 1 menos la presión de poros, entonces voy a tener sigma 3 efectivo, 0.55, ¿no? En el caso de sigma 1, ¿sí? Menos 0.45 voy a definir el esfuerzo efectivo sigma 1, ¿no es cierto? Y es 3.55. Y así para los tres resultados, ¿no? Los tres especímenes. Bien, entonces aquí nos hacen recuerdo que este es el esfuerzo desviador, ¿no? Sigma 1 menos sigma 3, ¿sí? Y que los esfuerzos efectivos son los totales menos la variación de presión de poros. O sea, aquí simplemente nos están recordando para poder tener un mejor dominio de esto. Les voy a pedir un par de minutos, me voy al servicio, porque hace frío, y ustedes también ahí, no sé si pueden, a ver, quisiera ver si esto está bien clarito, ¿no? Lo veo un poco chiquito, vamos a ver un poquito más, lo voy a incrementar, porque quiero que lo vean bien. Ok. Un ratito voy a hacer un pequeño intervalo de 2
Bueno, chicos, a ver, discúlpenme, he estado... A ver, vamos a ver entonces el problemita este. Es de parecido, ¿sí? Esto, aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, básicamente manejando con gráficos, pero es bien parecido, ¿ok? Al anterior. Después vamos a ver otro, ¿ya? Diferente. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ya nos hemos, digamos, se ha aquí resumido, ¿sí? Lo que se puede obtener en base a la información de los datos, ¿no es cierto? Ya, digamos que todo esto, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Y estas dos columnas, ¿sí? Ya se puede calcular, ¿no? En función de lo que ustedes saben, ¿no? De lo que ustedes conocen. Pero lo que nos han dado básicamente es sigma 3, ¿sí? Bueno, en realidad nos han dado esto, solamente que nos han dicho sigma 1 menos sigma 3, ¿sí? Pero ya saben entonces cómo se calcula, ¿sí? ¿Ok? Esto ya es conocimiento suyo, ¿sí? Y luego también teníamos este dato, pues ya con este dato podemos llegar a los esfuerzos efectivos, ¿no es cierto? Entonces, esta información es la que nos va a servir para poder determinar lo que nos están pidiendo. Los parámetros de resistencia en términos... Uy, ya, o sea que el reciclaje por mi sitio. Esto ya. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, como ya habíamos visto la formulación que nos ayudaba a poder establecer el sistema de ecuaciones, era este, ¿no? Que hemos aprendido en la clase teórica, ¿no? ¿Ok? Entonces, estoy redundando, pero esta información se las recomiendo que lo preparen en un formulario, ¿sí? Con todas las, digamos, las formulitas que estamos aprendiendo para que ustedes, pues, les ayude mejor, ¿sí? En los cálculos cuando resuelvan la PC, ¿sí? O los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos están diciendo, bueno, podemos usar esa formulación de nuevo, ¿sí? Estableciendo pues un sistema de ecuaciones con los ensayos 3 y 1. Ustedes pueden seleccionar los ensayos que ustedes quieran. Hay 3, ¿no? Entonces puede ser el 1 con el 2, puede ser el 3 con el 2 o el 3 con el 1. En este caso se ha generado el 3 con el 1. Lo importante es que ustedes hagan bien los cálculos. Primero, mostrar su conocimiento de lo que hemos aprendido. Y segundo, pues hagan digamos, encuentren los parámetros de resistencia ciertos, ¿ok? Como dice Joel Anderson, se puede usar procesos matemáticos, otros cálculos, sí. Lo importante es llegar a la misma solución, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente, mediante esta formulación, se establece un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones, mejor dicho, tanto del ensayo 3 con el 1. Entonces se usan los valores obtenidos de sigma 1, ¿sí? Para el ensayo 3 era 11.5, a ver, sí, es 11.5, ¿no es cierto? Para el 1 es 4. Ok, entonces aquí está, 4. Bien, los sigma 3, ¿no? Sigma 3, 3.5, sigma 3, 1. Bueno, aquí se establece el sistema de ecuaciones para poder determinar, como ya habíamos visto, los parámetros de resistencia. Aquí, como vamos a restar, esto vuela, ¿no? Se queda el sistema de ecuación. Y en base a ese sistema de ecuación vamos a definir que phi vale 30 grados, ¿sí? Y ese valor se puede reemplazar en la formulación de uno de los ensayos y finalmente obtenemos el valor de la cohesión. Aquí no nos han dicho qué tipo de suelo es, ¿no? Sí, pues la cohesión es bien baja. A ver, ¿nos han dicho algo acerca de eso? A ver, te da el suelo, profundidad. Ah, no nos han dicho qué es suelo. Entonces, digamos, porque muy importante también es tener en cuenta, ¿sí? El tipo de suelo. Porque si de repente nos equivocamos matemáticamente, los resultados tienen que tener coherencia con el tipo de suelo. Recuerden que los suelos arcillosos, cohesivos, tienen un valor de cohesión alto, ¿ok? Y el ángulo de fricción es bajo. Mientras que en los suelos friccionantes o suelos que tienen muy poca cohesión, ¿sí? Que pueden ser incluso también los suelos con limo, a veces tienen una cohesión muy pequeñita, en este caso 0.29 es pequeño, ¿no? Pero phi es 30, quiere decir que es un suelo, ¿sí? Más que todo friccionante, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero acá no nos están dando ese dato en el problema. Entonces, digamos que podríamos decir que esos son los valores reales si hemos hecho matemáticamente bien los cálculos, ¿no es cierto? Entonces,
Para el caso de los esfuerzos efectivos, ¿sí? Ahí teníamos que tomar los valores efectivos, ¿no es cierto? De nuevo teníamos que reemplazar en el sistema de ecuaciones, establecer, pues, usar los dos, digamos, las expresiones, esta expresión matemática en función de sigma 1 y sigma 3 para el ensayo 3 y 1. Ok, finalmente vamos a obtener el sistema de ecuaciones, ¿no? En donde primero vamos a determinar phi, porque como saben, pues si establecemos una resta de uno menos el otro, estos datos se van, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque son iguales. Bien, entonces queda solamente la incógnita de phi. En función de phi se hace, ¿sí? Ya la solución final. Entonces phi queda como 36 grados de acuerdo a esta expresión matemática. Y reemplazando el valor de phi en una de las dos expresiones matemáticas aquí, pues voy a definir que la cohesión efectiva vale 0.36 kilos por centímetro cuadrado. Esto está bastante bien fácil, chicos, ¿no? Esto está casi repetido a lo otro, solo que el otro era mucho más facilito. Y este es un poquitín más, digamos, debido a que las gráficas, ¿no? Entonces, para que ustedes se acostumbren que los datos pueden venir de diferente forma. ¿Por qué? Porque en la realidad es así. Yo voy a recibir resultados de laboratorio y a partir de los resultados de laboratorio yo voy a tener que definir los parámetros de resistencia. A veces los ensayos de laboratorio no te lo reportan. Hay algunos que sí reportan, como el de la Católica o el de la UNI, creo. Pero a veces no es precisamente así. O también hay otra cosa muy importante. Nosotros como ingenieros debemos asegurarnos. Y por ahí entonces se pueden haber equivocado. Yo reviso. Y lo reviso justamente pues aplicando lo que he aprendido, ¿no? Entonces de esa manera ya estoy bien tranquila, ¿no? Finalmente que se logró el objetivo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Hola, ¿todo claro? ¿Cómo es? ¿Cómo es, chicos? Bien, bueno, ahora sí, ya no tienen justificación. Yo voy a pasarle ejercicios para que vayan haciendo, ¿ok? Y ahí ustedes van practicando, es lo importante. Ahora ya depende de cada uno. Yo no los voy a reclamar eso, pero sí ustedes van a tener que hacer los cálculos para su trabajo final, ¿no es cierto? Entonces ya de alguna manera ya tienen estos datos. Creo que yo voy a de repente buscarme resultados de laboratorio así para presentar. O para la PC también puede ser. Ok, déjenme ver otro ejercicio. Estaba viendo que ya no hay feriados, ¿no? Qué bueno. Si no se me complica, ya se me complicó con el 666, todo un problema. Así que voy a tener que recuperarlo en otro momento. Es más, incluso yo hago horas extras porque muchas veces no nos alcanza el tiempo para poder ver todo y de repente el trabajo final lo vamos a hacer, no sé cómo, pero la cosa es que todos tienen que participar en su exposición. No sé si a ustedes les pedí, pero les pedí que a todos chicos, por favor, siempre sean bien sinceros. Si es que alguien se va a retirar, por favor, no los dejen en el aire a sus compañeros del grupo, ¿ok? Por favor, con tiempo háganlo, porque yo he visto cada caso, ya no es fácil para los chicos que quedan, ¿ok? Del grupo. A veces, muchas veces se deshace el grupo, se van 2 o 3 y queda 1 o 2 y los pobres
se ven preocupados porque no se saben a qué grupo adherirse, todo un problema. Por favor, tengan en cuenta esta situación. Ya les pido de corazón ser bastante honestos, sinceros. Si alguno en el camino piensa retirarse, ¿no? De repente no ahora, pero más tarde, ¿no? Conforme se avance, por favor, siempre bien con tiempo, avisando para que sus compañeros pues no se queden en el aire, ¿ok? Eso siempre me da mucha pena de tener que ver de qué manera se soluciona esa situación. Bueno, ok, vamos a ver entonces ahora el ejercicio. Bien, entonces en este ejercicio dice que en 3 cuerpos de prueba, ¿sí? De una arcilla saturada, normalmente consolidada, ojo, normalmente consolidada, se realizaron ensayos que, los 3 ensayos, miren, consolidado drenado, consolidado no drenado y no consolidado no drenado, ¿ok? Son los 3 tipos de ensayos triaxiales que se han hecho en esta arcilla saturada normalmente consolidada, ¿ok? Dice, un cuerpo de prueba en cada ensayo. Bien, bueno, vamos a ver entonces. Recuerden que si la arcilla está saturada, es una arcilla normalmente consolidada, pero va a pasar los procesos, ¿sí? De CD, que es consolidado drenado, y CU, no consolidado no drenado, y el otro caso, que es no consolidado no drenado, ¿ok? Entonces, básicamente este tipo de arcilla se presta para eso, porque es normalmente consolidada, o sea, no ha experimentado esfuerzos mayores que su propio peso, ¿ok? Bueno, en el ensayo UU, dice, se realizó con un esfuerzo de confinamiento de 100 kilopascales. Para los ensayos CD y CU se consolidó la muestra hasta alcanzar un esfuerzo de confinamiento de 200 kilopascales. En el ensayo CU, la ruptura ocurrió con un esfuerzo desviador de 180, registrando una poropresión de 110 kilopascales, ¿ok? Entonces, cada caso tiene o cada ensayo, mejor dicho, tiene su información, ¿ok? Pero información parcial porque con esa información y el conocimiento que ustedes ya tienen, entonces ya se puede desarrollar la solución del problema. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Dice, determine el esfuerzo desviador del ensayo CD. El esfuerzo desviador, ese es el primero. Luego dice, determine el esfuerzo desviador y la presión de poros en el ensayo UU. En el plano PQ, ya el tercero, dice, representar las trayectorias de tensiones de los 3 ensayos. Entonces vamos por el A primero, ¿no? Dice, determina el esfuerzo desviador. Bueno, ok, ¿qué tenemos de dato? Ok, una arcilla saturada, normalmente consolidada, también se puede denotar de esa manera. Arcilla saturada NC, quiere decir normalmente consolidada. Se realizaron los 3 ensayos, ¿no es cierto? CD, CU, UU. Bueno, vamos a consolidar un poco aquí los datos que nos dieron. ¿Qué nos dieron? Dice que para el ensayo UU, el esfuerzo de confinamiento fue de 100 kilopascales. ¿Así es? A ver, UU se realizó un esfuerzo, ya, ok, 100 kilopascales. Luego dice que en los ensayos CD y CU se consolidó la muestra hasta alcanzar un confinamiento de 200 kilopascales. Ok, aquí tenemos ya datos de sigma 3 para estos casos, ¿no es cierto? Además, nos dicen que el esfuerzo desviador, ¿sí? En el ensayo CU fue de 180. Ok, aquí está. Sabemos pues que el esfuerzo desviador se marca ¿cuándo? En la ruptura, ¿no es cierto? Por eso acá lo han puesto simplificado la ruptura. Y además, ¿sí? En esa ruptura, ¿sí? Para el ensayo consolidado no drenado, la presión de poros es 110. ¿Ok? Entonces ya está aquí resumido los datos, ¿ok? Vamos a ver entonces la resolución en la letra A, que tiene que ver con el esfuerzo desviador para el caso del ensayo CD, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Entonces es el ensayo CD. Bien. Bueno, entonces, ok. Para el ensayo CD nos habían dado de alcance que el confinamiento era de 200 kilopascales, es decir, sigma 3, ¿no?
Y el esfuerzo desviador era 180, ¿sí? Para el CD era 180. A ver, no, para el CU era 180. Y para los ensayos, sí, para el ensayo CU la ruptura ocurrió con un esfuerzo desviador de 180. Ok, entonces el esfuerzo desviador de 180. Ah, ya, ok, nos dicen que en el CD se determinaron los esfuerzos del ensayo CU, entonces. Para determinar el esfuerzo desviador del ensayo CD, antes determinaremos los esfuerzos del ensayo CU. ¿Por qué? Porque es que los dos están registrándose, aquí como ven ustedes, para CD y CU, dice, se consolidó con un confinamiento de 200. A partir de ese dato, y ya que nos están dando además un adicional del esfuerzo desviador, eso nos puede ayudar para poder determinar para el caso CD. Entonces, bueno, teníamos esta información para el caso CU que nos va a permitir, ¿sí?, definir entonces luego para el ensayo CD. Bueno, ¿qué tenemos entonces nosotros ahí? Teníamos, a ver, tenemos los esfuerzos efectivos que definir ya que nos habían dado la presión de poros, ¿ok? Entonces, vamos, además, el esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, a partir del esfuerzo desviador, nos va a ayudar a poder determinar sigma 1. Vamos primero a trabajar con la información dada en el ensayo CU, ¿ok? Bien, porque tenemos más información que aporta para luego determinar el CD, ¿ok? Entonces, por ahí es lo que nos están diciendo aquí en esta expresión. Entonces, primero sabemos que para el ensayo CD y CU, el esfuerzo de confinamiento, como está aquí, ¿no? El esfuerzo de confinamiento es 200 kilopascales. Este esfuerzo de confinamiento es sigma 3, ¿no es cierto? Ok, entonces sigma 3 más 180, ya que es el esfuerzo desviador para CU, ya podemos tener que el esfuerzo principal mayor es que la suma de los dos, ¿no? 200 más 180, 380 kilopascales. Entonces ya tenemos, ¿sí? Para la condición no drenada, tenemos el valor del esfuerzo de confinamiento 200 y también tenemos el esfuerzo de sigma 1, ¿sí? 380 kilopascales. Ya tenemos los dos. Ok, bueno, a partir de eso, ¿sí? Nosotros podemos definir también los esfuerzos efectivos de sigma 1 y sigma 3, ¿ok? Entonces, bueno, sigma 1, 380 menos 110 que se había registrado como presión de poros, ¿no? Entonces nos va a definir que sigma prima, es decir, sigma 1 efectivo es 270, ¿no? Aquí está dado. Igual, para el confinamiento también definimos los valores de sigma 3 efectivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí nos están ayudando un poco a ver, digamos, definir estos parámetros para luego, vamos a ver cómo era la pregunta del esfuerzo desviador del ensayo CD. Bueno, el esfuerzo desviador del ensayo CD, vamos a ver. Aquí ya estamos viendo, ¿sí? Todos los demás, ¿no? Incluso los gráficos que podemos hacer con P y Q para que nos ayude a poder determinar el esfuerzo desviador. Bueno, entonces, con este eje Q en la parte vertical y P en la horizontal, vamos a tener el gráfico, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, primero tenemos que podemos establecer P y Q, ¿sí? Nos vamos a todo esto básicamente porque tenemos esta información y porque nos va a ayudar para poder llegar a lo otro, ¿ok, chicos? A lo otro quiere decir el resultado final que nos están pidiendo, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, por favor. Entonces, esto nos va a ayudar mejor. Entonces, de aquí, que ya habíamos definido para CU, entonces ya podíamos, ¿sí? Tranquilamente definir, ¿sí? Los parámetros P y Q, ¿sí? Con los esfuerzos sigma 1 y sigma 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí definíamos a P y definíamos a Q. Bueno, Q ya tenemos, ¿sí? El dato de 90, ¿ok? Estamos definiendo este punto, ¿sí? Y el dato de, ¿cómo se llama? 290, ¿ok? Es el otro valor para P, ¿no? O sea, tanto P como Q, aquí tenemos en este lado los esfuerzos efectivos, perdón, los esfuerzos totales de este lado, ¿sí? 290 en P y en Q 90, ¿sí? Este es el punto, ¿sí?
Y además tenemos para el lado efectivo, es decir, en el lado efectivo ya ahí nos están diciendo, ¿sí?, que podemos calcularlo en base a los datos que habíamos definido acá, los esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podemos usar, ¿sí?, ¿qué era? P efectivo, ¿no? 270 más 90 entre 2, 180. Y el Q efectivo, 270 menos 90 entre 2, 90. Ok, entonces ya podemos definir tanto Q, ¿sí?, como a la altura de P, que es 180, ¿no es cierto? Entonces ya hemos ubicado estos dos puntos que van a definir bien nuestro problema. Algo más que teníamos que tener en cuenta es que, ¿sí?, la trayectoria de esfuerzos en los ensayos de consolidado drenado se trazan por 45 grados, ¿ok? Entonces, esto a tenerlo en cuenta, chicos, ¿ok? Porque acá no nos dan como dato eso, pero sin embargo, eso es un dato que tenemos que nosotros considerar para poder ayudarnos a trazar la trayectoria de esfuerzo que nos va a ayudar a definir, ¿sí?, ¿qué? A definir justamente el esfuerzo desviador. Aquí nos aclaran, bueno, esto es desarrollo del problema, se aclara que la trayectoria de esfuerzos efectivos se define con estas letras, TEE, ¿no?, que justamente simplemente son las siglas de las palabras, ¿no? Y en el caso de trayectoria de esfuerzos totales, ¿sí?, se trata de esta manera, ¿no? TET. ¿Por qué hago esta anotación? Es importante que ustedes se ubiquen, ¿ok? ¿Dónde quedan los esfuerzos o la trayectoria de esfuerzos totales y dónde queda la trayectoria de esfuerzos efectivos? ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué nos sale ahora. Bueno, entonces los puntos, ¿sí?, en la trayectoria de esfuerzos efectivos y en totales con coordenadas en los planos PQ, en la figura 1, ¿no?, en esta figura se está poniendo, ¿no?, se muestran de color azul. Estos dos son los dos puntos que hemos definido a partir de la información del ensayo CU, que es el que más datos nos ha favorecido para determinar estos puntos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los valores obtenidos, ¿no?, que hemos obtenido acá justamente. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, seguidamente se puede determinar el esfuerzo desviador en el ensayo CD. ¿Cómo? A partir, ¿sí?, de los valores de los esfuerzos efectivos obtenidos de los cálculos con los datos del ensayo CU. Se puede realizar el análisis analítico considerando la constancia de la relación, ¿sí?, de sigma 1 y sigma 3 en el caso de la trayectoria del ensayo CD, ¿ok? Que se traza con pendiente de 45. Como ya le dije, ¿sí?, siempre el ensayo CD se traza con la inclinación de 45 grados, ¿ok? Ahí está el gráfico. Considerando la posición del lado, dice, del estado drenado hacia la derecha, en color violeta, CD, ¿no? Entonces, siempre el estado drenado va de este lado, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a continuar con el cálculo. Entonces, ya que nosotros tenemos por lo menos este dato, inclinación de 45 grados, y además tenemos definidos los puntos, ¿sí?, de variación entre esfuerzos efectivos y totales, entonces ya podríamos, ¿sí?, analíticamente relacionar esos esfuerzos. ¿Cómo? Entonces se dice que sigma 1 entre sigma 3 será una constante, ¿ok? Será una constante, ¿por qué? Porque vamos a tener, digamos, en este caso, el ensayo CU, ¿sí? ¿Ok? Y básicamente es el comportamiento justamente de este suelo. Entonces, aquí, si estamos considerando que es constante, entonces vamos a poder determinar que los valores, digamos, del esfuerzo, primero el sigma 1 y luego el de desviador. Ok, vamos a ver. Entonces, sigma 1 efectivo entre sigma 3 efectivo ya lo habíamos definido, ¿no es cierto? Ok, 270 era el valor que se había encontrado aquí, ¿se acuerdan? Aquí. Y sigma 3 efectivo era 90, ¿no es cierto? Ok. Entonces,
Y este valor dice, esta relación, perdón, será constante. Quiere decir que sigma 1 podrá ser relacionado igual con sigma 3. Si sigma 3 ya lo teníamos conocido, que era 200 kilopascales, ¿sí? Entonces, sigma 1, ¿cuánto es? Simplemente, ¿sí? Se establece, pues, una ecuación, ¿no? Con la incógnita de sigma 1. Bien, ya sabemos, pues, que esta relación, ¿cómo va? Esto multiplica esto, dividido entre esto, entonces, sigma 1 prima, o sigma 1 efectivo, ¿sí? Resulta en 600 kilopascales. Ok, hasta aquí estamos definiendo el primer valor del esfuerzo efectivo en el caso del ensayo CU. Bien, bien, vamos a ver entonces ahora, ¿sí? De acuerdo al gráfico que estamos viendo aquí, ya que, digamos, tenemos definidos estos dos puntos, entonces podemos, ¿sí? Gráficamente dice con el ensayo o con la trayectoria de esfuerzos totales y efectivos igual, porque está al mismo nivel, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos obtener? Bueno, bien, lo que vamos a tener es que si nosotros definimos, ¿sí? Que esta trayectoria, ¿sí? Tiene que ver la trayectoria principal con inclinación alfa, ¿sí? Queda definida en función de esta que ya habíamos definido, ¿ok? Podemos prolongar a estos valores, ¿sí? De P400 y Q200, entonces, ¿sí? Gráficamente podemos definir o estimar estos valores, básicamente porque es solamente continuar en donde corta, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, entonces, finalmente lo que voy a tener es, si P vale 400 y Q vale 200, entonces ya podría definir, digamos, cuál sería el valor de la suma de sigma 1 más sigma 3. Todo esto básicamente para poder llegar a encontrar los valores que necesito, ¿ok? Siempre es juego aquí matemático para encontrar los valores que necesito, por si acaso. Entonces, vamos a ver. Si sigma 1 más sigma 3 es 800 para que P sea 400, no se olviden que P es la suma de sigma 1 más sigma 3 entre 2, ¿ok? Si P vale 400, entonces la suma de los dos vale 800, ¿es cierto? En el caso de Q, sabemos que es sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Ok, entonces, si es así, entonces la diferencia de sigma 1 menos sigma 3 será 400. Ok, solo es a partir de estas igualdades estoy definiendo estas. Bien, entonces, si yo hago una, digamos, una suma, ¿sí? De esta expresión con esta, lo que voy a obtener, ¿por qué es que hago o por qué es que propongo esa suma? Pues porque lo que yo quiero hacer es encontrar sigma 1, ¿ok? Aquí lo que estoy haciendo básicamente es, ¿qué? Es encontrar, ¿sí? Mejor dicho, despejar sigma 3, porque acá tiene signo positivo y negativo, lo sumo, entonces me queda simplemente 2 sigma 1 igual a ¿cuánto? 800 más 400, 1200. Entonces, a partir de eso, yo puedo despejar sigma 1, ¿sí? Y voy a tener el valor que es de 600, ¿ok? 600 kilopascales. Y sigma 3, pues ya sabemos que vale 200. Entonces, bueno, si sigma 1 es 600 y sigma 3 200, ya puedo definir cuánto vale el esfuerzo desviador. El esfuerzo desviador, entonces, como sabemos que es sigma 1 menos sigma 3, entonces ya defino que el esfuerzo desviador, ¿sí? Para este caso es 400, ¿ok? Básicamente, con eso ya estoy encontrando el primer resultado. Aquí un poco la descripción, ¿sí? Que yo he hecho, básicamente para poder, digamos, ayudar en el entendimiento, y se los voy a mandar, cosa que así ustedes van a poder tener mejor idea de lo que acabo de explicar, ¿no? Van a darle repaso y repaso y así pueden entender mejor. Entonces, este es el caso, ¿sí? Determinándose que para el ensayo consolidado drenado, el esfuerzo desviador es de 400, ¿ok? En el caso de la segunda pregunta, que dice, B, determine el esfuerzo desviador y la presión de poros del ensayo UU. Bueno, entonces aquí ya es más complicado, ¿sí? Porque tengo que encontrar, ¿sí? Dos parámetros en este ensayo que es complicadísimo. A ver, ¿qué dicen?
¿Por qué digo complicadísimo? Porque es no consolidado, no drenado, ¿ok? Eso es bastante más pesado. Bueno, pero ya con los datos que se han obtenido, ¿sí? Entonces, bueno, acá una breve explicación que hice a partir de la constancia de los valores Q efectivo, ¿no? Porque ya sabemos que, digamos, ¿por qué hablamos de Q efectivo? Porque tiene que ver justamente con esta línea, ¿sí? ¿Ok? Que tiene, no olviden que este lado es P y el otro es Q, ¿no? El Q efectivo básicamente tiene que ver con la diferencia de presiones, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Entonces en el ensayo UU también se debe tener esa misma correspondencia, ¿ok? Correspondencia que está relacionada con, ¿sí? El ensayo CU. A ver, ¿por qué? El mismo material, es el mismo material, ¿sí? Y la relación que estamos haciendo, ¿sí? Es Q entre sigma 3. ¿Por qué Q entre sigma 3? Primero porque Q ya fue definido, ¿sí? En función del ensayo CU, perdón. Y luego, el sigma 3 ya fue dado como dato. Entonces ya tenemos como dato para el caso del ensayo CU y el ensayo UU. Entonces, la correspondencia debe ser constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ver, aquí reemplazamos los valores para el ensayo CU. El Q' ya habíamos definido como 90, ¿no? No olvidemos, aquí está, ¿ok? 90, ¿ok? Y además también habíamos definido, sí, bueno, sigma 3 ya lo teníamos como dato, ¿no es cierto, chicos? 200 kilopascales, ¿sí? Y luego Q', ¿sí? Para el caso UU era el que nos están pidiendo justamente, ¿sí? Bien. Y ojo que, ¿por qué yo denomino a Q', denomino esfuerzo desviador entre 2? Pues porque no olviden que Q' es sigma 1 menos sigma 3, ¿ok? Ese es el esfuerzo desviador entre 2, ¿ok? Porque siempre es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, ¿no? Ese es el valor de Q. Ok, entonces, y para el ensayo U, pues era 100 kilopascales, ¿se acuerdan? Como dato. Ok, entonces, ¿sí? De esta relación, ¿no? Vamos a poder definir, ¿sí? La incógnita, ¿sí? Del esfuerzo desviador. Solo ya aquí se establece como una ecuación en donde definimos cuánto vale el esfuerzo desviador para el caso, pues, del ensayo UU. Bueno, bien, ya que tenemos definido el esfuerzo desviador y teníamos definido el esfuerzo, a ver, el sigma 1A, ya, el esfuerzo de confinamiento para el caso del ensayo UU era 100, aquí lo vamos a ver, el ensayo UU era 100, ¿dónde está? Ah, acá, ¿no? El esfuerzo de confinamiento sigma 3 es 100 kilopascales, entonces aquí ya puedo, ¿sí? Reemplazar, ¿sí? Ya que sigma 1 tendría que ser sigma 3 más el esfuerzo desviador, entonces 100 más 90 obtenido aquí como el resultado de los cálculos, entonces voy a tener que sigma 1 va a ser 190. Bueno, a partir ya de sigma 1 y sigma 3 que tengo como datos, ya puedo definir P y Q, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, y además, ¿sí? Entonces, considerando que P' es 90 kilopascales, entonces, finalmente yo puedo definir, ¿sí? Que P menos, que P que es 145 menos P' que es 90, entonces ya puedo definir cuál será el qué, la presión de poros, ¿sí? Para el caso del ensayo UU de 55 kilopascales. Aquí se ve matemáticamente, ¿no? Entonces, ahora finalmente, ¿sí? Tengo definidos los valores y por lo tanto, también puedo mostrar, digamos, ya la trayectoria de... Ah, acá no estaba, yo pensé que estaba acá. Entonces es esta, básicamente. Ay, 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 es esta, ¿no? Ok, ya este gráfico va a resumir entonces los valores, ¿sí? De los esfuerzos, ok, P y Q, ¿sí? Para el ensayo, en el caso del CU, ¿sí?
en el ensayo, en el caso de este verdecito es el ensayo UU. Aquí no está muy claro, pero los resultados de Q de 90 y de P, que es 145, ¿ok? Acá lo tenemos, 145 y Q45, ¿ok? No era 90, aquí es la mitad. 100, la mitad y un poquito menos. Entonces, por eso es 45 y de este lado tiene que ver con 145. Aquí se ha tratado, digamos, de graficar más o menos esto a la mitad, un poquito menos, ¿no? Para representar los valores de 45 y 145, que es el valor de P. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros definidos los, ¿sí? Los parámetros tanto de el esfuerzo desviador para el caso CD y el esfuerzo de presión de poros en el segundo, para el requerimiento del ensayo UU, ¿ok? Bueno, ¿y cuál era el tercer requerimiento? Era el de, bueno, en el plano PQ representar las trayectorias de tensiones de los tres ensayos. Bueno, básicamente ya está resumido aquí, ¿ok? Que es este, ¿sí? Tal vez repetirlo, pero con mayor detalle, pero es básicamente este el resultado, ¿ok? De las trayectorias de esfuerzos, tanto para el ensayo consolidado drenado, el ensayo consolidado no drenado y el ensayo no consolidado no drenado, ¿ok? Básicamente eso es lo que tenemos en cuanto a los ensayos. Bien, no sé si hay algún otro ejercicio que voy a tener que darles. Creo que ya agoté muchos de ellos. Este es otro, este es básicamente para cimentaciones, que voy a tomarlo como referencia. Y ahí estas son investigaciones, ya, exploraciones. Bien, a ver chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta. Hola. Stephanie, ¿preguntas? Ya. Ahí veo un comentario de Flores, dice profesora presente, y parece que se le fue la conexión. Flores, ¿está presente ahí, chicos? ¿Qué pasó? La verdad que a veces creo que se les va la conexión, por eso se ven en problemas, ¿no? Esto, no sé. Siempre, por eso les pido, siempre cuando yo voy a tomar lista, por favor, señor Anderson, le pasan un mensajito, ¿no? Aquellos que tienen problemas, que no son todos, ¿no? Básicamente, uno o dos a veces puede presentarle el problema, ¿no? Ok, chicos. ¿Cómo está aquel estudiante? ¿Quién es el que tuvo problemas para poder asistir a la clase? ¿Tuvo un accidente, algo, señor Anderson? No me acuerdo. ¿Se refiere al día de hoy? No, nadie me No, el día de hoy no, creo que fue ayer, ¿no? Un compañero que tuvo que salir, me parece que 40 minutos antes por asistir a un curso presencial. Pero él me pidió permiso, ¿no? Alguien reportó, entonces no es el grupo de ustedes, creo que es el otro grupo. Alguien me pasó Por la voz que accidente estaba... nadie se ha comunicado. ¿Sí? Ya, entonces es la otra sección. Ya, ok. Bien, bueno, entonces chicos, vamos a ver si, no sé si aquí hay más ejercicios para poder mostrarle. Creo que aquí hay uno más, déjenme ver aquí. A ver. Ya, le hemos visto que es muy similar. Sí, este es muy similar. No, y este es cimentaciones. Bueno, ni modo. Ya, entonces aquí creo que lo que voy a hacer es una cosa más, consulta. Para el trabajo final, ¿ustedes tienen los lineamientos? ¿La hoja informativa se la pasé, señor Anderson? No me acuerdo. No, solo el planteamiento de la primera parte. Solo los datos, ¿no? Ajá, exacto, datos.
Ah, ya, ok, entonces voy a pasarlo ahora, sí, porque, bueno, no precisamente ahora, porque de aquí ahorita tengo otra clase de sesión de tesis, así que solo voy a ver, voy a tratar de registrarme ahorita Profesora, mismo. por interno me preguntan de que le comunique si se les puede enviar a su correo de usted su avance de la primera parte o esperamos a la fecha que usted va a indicar. A ver, ¿hay algún grupo que ya avanzó? Sí, aparte del mío, sí. Ah, creo que estás en el grupo 1, ¿no? Sí. Ya, bueno, si pueden pasármelo, no hay problema, el fin de semana lo veo. Ok, perfecto. Ya, ok, así ya yo voy viendo, descontando aquellos que necesitan, ¿no? Ok, eso es lo que creo que se puede hacer, porque si no, digamos, para que no se les acumule, lo que me preocupa a mí es eso, básicamente, que no se les acumule. Ya. Ok, bueno, creo que no sé si hay más preguntas con esto respecto. Yo quisiera avanzar un poquito porque yo les voy a pasar unos ejercicios parecidos, pero que tienen que ver ya con algunos, digamos, ¿cómo se llama? Este fin de semana lo tengo que hacer para que revisen ya esto y terminen este tema. Lo que se puede haber tomado en PC o en examen parcial para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Entonces, la idea es eso. Y también les voy a pasar estos ejercicios un poquito más revisados, porque como digo, ahí hay una descripción que no va de acorde. Y haciendo una descripción más, cosa que así les puede ayudar en el desarrollo del problema. Primero en estudiar el desarrollo del problema y luego aplicar a los problemitas que les voy a pasar. ¿Qué más? Básicamente es eso. Y lo que me estás diciendo, voy a pasar la hoja de orientación del desarrollo del trabajo final para que todos estén al tanto, digamos, del desarrollo de esta información, de la parte del trabajo final que es muy importante. ¿Ok? Entonces, por favor, atentos a esto. Y, a ver, vamos a ver si tengo algún otro ejercicio acá. Sí tengo varios, pero la verdad que no es tan fácil. A ver, vamos a ver. A ver si tengo acá. A ver. 665. Ah, no. Evidencias. Estas son evidencias. De evaluación. PC1. Esto ya se lo he pasado. Ok. Capacidad de carga. Ah, no, cimentaciones superficiales. Ah, no, cimentación superficial. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Bien. Estamos en contacto. A ver. Ah, ya. Okay. Creo que esta PC también puede ser buena. A ver la PC. Ah, bien, cimentación. Ah, esto se lo voy a dar como tarea. Y calcular los valores del coeficiente de IA propuestos por Skempton. Le voy a dar como tarea para que lo resuelva. Ya, ok. Sí, voy a preparar mejor ejercicios para esto. Ya queda muy poco tiempo. Lo que podemos hacer es revisar un poco el tema de... A ver, vamos a ver aquí. De la... Ok, de exploraciones geotécnicas. Sí, queda muy poco tiempo, pero les
paso los ejercicios vistos ahora y les voy a pasar propuestos, ¿ok? Todo este fin de semana. Y además también tengo que establecer sus horarios de entrega, las fechas de entrega, no queda otra. Este tema de exploraciones es también bastante grande, ¿sí? Aquí tengo que inventarme ejercicios para ustedes porque también es bastante grande. Vamos a ver. Pero lo que pasa es porque es bastante grande en realidad, porque las investigaciones, las investigaciones en campo, chicos, hay mucho por trabajar y no se puede ver más, ¿no? A ver un poquitín más, ya. Okay. Como les decía, para tener, digamos, información sobre las condiciones del suelo, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer en campo, ¿ok? Desde hacer el reconocimiento del sitio, quiere decir ver el tipo de suelo visualmente, que es muy diferente a obtener ensayos en laboratorio, ¿ok? Las formas, la presencia de rocas o no, eso también es importante. Las condiciones en el sitio, si son quebradas o no, las quebradas aquí en Lima, sobre todo, hay mucho huaico, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ok? O los suelos arenosos, como se dan en Villa El Salvador, ¿no? Por las playas. Entonces, en el sur, básicamente en el litoral sur. Entonces, todas esas condiciones son bien, bien peculiares. Cada una marca una influencia en el comportamiento de los suelos. Y por otro lado está la presencia de agua, como les digo, en zonas de muchas lluvias, que no es el caso de Lima, ni siquiera del litoral, sino el de la selva principalmente, o algunos suelos en el interior, en la sierra, pero que están en zonas bajas, ¿no? O cerca a la zona selvática, ¿no? A la zona de la selva, muy próximas, también tienen mucha influencia del agua. Entonces, todas esas condiciones marcan, ¿sí? El comportamiento de los suelos como cimentación. Por eso es importante que ustedes ya se vayan ambientando, ¿sí? De todo lo que se tiene que hacer. Muchos de ustedes cuando comiencen a trabajar van a ser asistentes de un ingeniero y el ingeniero les va a direccionar, les va a indicar qué necesitan, ¿sí? Pero ustedes ya deben tener los conceptos claros, deben estar claros por lo menos, ¿sí? No la experiencia, por supuesto que no, pero sí los conceptos claros, porque de esa manera ustedes van a poder hacer bien su trabajo y van a poder, digamos, apoyar al proyecto, al ingeniero, ¿sí? Responsable de la obra, ¿ok? O responsable de un proyecto, ¿ok? Entonces es importante la etapa de la exploración geotécnica, ¿sí? Y la toma de muestras para poder evaluar en laboratorio, ¿ok? La situación aquí es bastante extensa en términos de exploración geotécnica, chicos. Por eso esta parte, ¿sí? De exploraciones geotécnicas es bastante grande. No sé cuántas hojas tiene 56 hojas, pero hay mucho detalle por ver, ¿ok? Yo normalmente me aboco bastante porque es bastante información. Bueno, antes de terminar, yo quiero darles un poquito más de alcance porque es muy importante, como les decía, este tema, ¿sí? Y vamos a ver. Ok, entonces vamos a ambientarnos un poquito acerca de... Uy, ¿y por qué solamente se da una hoja? Ah, es que no está aquí ya. Ok, ya vi. Bueno. Sí, estoy... Sí, lo que pasa es que hay otro acá cursor que es para mover el avance. Sí. Ok, entonces el contenido, chicos, lo pueden ver, ¿no? El contenido. Ay, me pierdo con tantas hojas abiertas. Ya, el contenido entonces. Vamos a ver. Bueno, la parte introductoria básicamente es para leerla, ¿no es cierto? Ahí básicamente no hay, digamos, a ver, ¿qué es lo que nos dice en la parte introductoria? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el contenido de toda esta información para poder entrar con fuerza a ver este tema de investigaciones. Tiene que ver con las prospecciones geotécnicas, que la vamos a ver qué es, propósitos de la investigación geotécnica, las etapas, ¿sí? La normativa, es muy importante también la normativa a considerar,
número de exploraciones, dependiendo del área que vamos a evaluar, de la importancia de la estructura, también tiene mucho que ver, ¿sí? Profundidad de las exploraciones, ¿sí? Métodos de exploraciones geotécnicas y técnicas de muestreo. Chicos, aquí los ingenieros civiles no trabajan solos. En la parte de exploraciones, primero tenemos el apoyo, bastante apoyo del geólogo, ¿ok? Por eso es importante. Ustedes ya llevaron geología, ¿no, chicos? ¿Llevaron geología? ¿Hola? Uy, ya sé que ya Yo sí, estamos allá. aunque creo que ahora ya lo quitaron de la malla. Ah, no Y lo de la- creo, no puedo creerlo. Sí, sí, de ¿Saben la... por qué? ¿Sí? Sí, Oh, no me parece bien. Lo que pasa es que la geología aporta muchísimo para poder orientarnos en identificar los tipos de suelos. Por eso es que yo al menos, a mí me gusta trabajar siempre cuando voy a hacer proyectos, voy a hacer investigaciones, siempre de la mano de un geólogo. Entonces, muchas veces el geólogo va primero, ¿sí? A evaluar las condiciones del sitio, ¿no? ¿Ok? Qué tipos de suelos, sus orígenes, todas esas cosas. Si bien es cierto, claro, la geología es bastante vasta, pero lo que a mí me interesa básicamente son, digamos, un poco su resumen del geólogo, ¿no? Acerca de las condiciones del suelo, que me va a servir como cimentación, como apoyo de la estructura. Por eso para mí es importante la participación del geólogo. Yo he trabajado con muchos geólogos muy buenos, por ejemplo, hay peruanos, y como les decía último, trabajé con un canadiense, pues que estaba haciendo, bueno, estábamos en minería y había bastante trabajo para hacer, ¿no? Entonces, a él lo conocí estábamos construyendo una presa en las afueras de Lima, en Guarochirí, ¿no? Y ahí a él lo conocí, ¿no? Por primera vez entramos al túnel y todo eso. Hemos recorrido todo el túnel de 11 kilómetros, bueno, en fin, hemos trabajado bastante en la casa de máquinas y todo eso para la central, una central hidroeléctrica chica. Bien, entonces, hemos trabajado muchísimo con geólogos, ¿ok? Hay bastante que nos orienta, nos ayuda muchísimo a poder, ¿por qué digo nos orienta? Porque nos ayuda a poder nosotros determinar ya, tener una idea, nociones de con qué tipo de suelo estamos trabajando, cuáles son las condiciones en que se encuentra ese suelo, si hay nivel freático, qué espero, a qué nivel podría encontrar, todas esas cosas me da ya, digamos, información orientativa al respecto. Entonces, por eso es importante, chicos, es el apoyo de un ingeniero geólogo. Siempre los trabajos de ingeniería civil y sobre todo los proyectos grandes es un trabajo multidisciplinario. ¿Qué cosa quiere decir? Que no solamente trabajan civiles, sino también trabajan geólogos, geotécnicos, hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, en la central hidroeléctrica donde yo trabajé, ¿sí? En las afueras de Lima, teníamos pues que construir una presa de agua, ¿sí? Y ahí teníamos pues que ver todo, desde la cimentación de la presa, la presencia de agua, cuáles eran los niveles de agua, todo eso lo vamos a ver aquí un poco, ¿sí? Con las investigaciones, con las exploraciones geotécnicas, así se llama, ¿no? Y las prospecciones tienen que ver básicamente con qué, con los ensayos que se van a hacer con equipamiento y todo eso. Ahora lo vamos a ver, pero eso es lo que yo llegué a ver, ¿no? Y luego, bueno, la excavación del túnel que estuve recorriendo con el geólogo para ver las condiciones de la roca, ¿no? Presencia de agua, digamos, el comportamiento de la excavación del túnel, es importante ver ese tema. Claro, todo es en roca, básicamente, en suelo había muy poco, y si había suelo había que reforzarlo ya de una vez. Se avanza unos metros y enseguida se refuerza ¿cómo se dice? Se llaman formas, ¿sí? De concreto muchas veces, que se preparan ya o vienen ya prefabricadas para poder, digamos, rápidamente sostener las excavaciones en zonas en donde encontramos suelo muchas veces, ¿ok? Porque el suelo pues es inestable, por más que tenga cohesión y todo, no es lo mismo que la roca, ¿no? La roca, aunque sea fracturada, se mantiene, mientras que los suelos pues rápidamente pueden decaer, sobre todo si hay sismos, ¿ok? Bueno, ok, un poco como para que ustedes vayan ya entrándole a este tema, que es muy bonito, ¿sí? La parte geotécnica, las investigaciones geotécnicas
son cosas muy bonitas, pero les tiene que gustar. Ok, vamos. Aquí para para endulzarlos, yo quiero endulzarlos acá. Bien, entonces, bueno, de primera nos han puesto acá una motivación que tiene que ver con todos los acantilados de Lima, ¿no es cierto? Ahí, por Miraflores, miren, estamos viendo cómo se están, digamos, de alguna manera, yo diría, degradando. ¿Por qué? Porque antes no eran así, ¿no? Esto estaba mucho más completo, pero como ustedes verán, esta forma, ¿pueden ver el cursor, chicos? ¿Pueden ver el cursor? Sí, profesora. ¿Ven el cursor? Ya, ok. Miren, si ustedes ven, esta forma, por ejemplo, ya nos está diciendo, ¿sí? Que aquí había un deslizamiento. Es decir, aquí esta pared se ha degradado y se ha caído, y miren cómo forma, como una especie de cono. Entonces, ya aquí, para que ustedes lo puedan deducir, aquí ya hubo un deslizamiento y se ha quedado ahí, ¿no es cierto? Acá ha habido otro, tal vez más antiguo, me parece, ¿sí? O de repente esta parte es más reciente en el sentido de que está casi, digamos, solamente una porción pequeña, pero aquí es mayor, ¿no? Todo esto se ha venido abajo y se ha quedado acá, ¿no es cierto? Aquí también se está degradando un poco y está corriéndose por acá, miren, ¿ok? Bien, acá también ha habido, de repente de esta zona nomás superficialmente se ha venido decayendo, aquí también, ¿no? Y toda esa parte entonces que ustedes ven en verde, bueno, lo están protegiendo con, digamos, sembríos para que puedan mantenerse estables, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso hay sembríos acá arriba también. Pero, pues, como ustedes verán, pues, ya que son suelos, ¿sí? Bien consolidados, porque seguramente esta parte se ha levantado del fondo del mar, que seguro para estar verticales es porque, o semiverticales, no están totalmente verticales, semiverticales, es que alguna vez han estado bajo el mar y bien compactados, entonces están bien consolidados, pero con los años, el viento, la humedad, el sol, las fugas de agua, porque las construcciones aquí de seguro que han habido fugas de agua, todo eso pues lleva a que se vaya degradando, ¿no? Y se vaya deslizando por acá, de a poquito en poquito, ¿no? Entonces, por eso es muy peligroso poner estructuras cerca. Esto no debería ir. Bueno, básicamente la corrupción tiene que ver con esto, yo diría, porque en realidad sueltan billete y ya, ¿no? Les dan permiso, pero en realidad no debería ser. Aquí debería haber una zona de esparcimiento, básicamente, para evitar, pues, problemas, porque este edificio, si esto se va degradando en los años, este edificio puede venir abajo, ¿ok? Porque está en la cimentación. No sé cuántos metros dista, no sé, 50 metros, 30 metros. El hecho es que está bastante cerca, ¿no? Acá también hay una construcción nueva, miren, bien cerca, ¿no? Entonces, realmente estos son desafíos, ¿sí? Porque este es un suelo. Miren, todavía incluso hay estratos, como ustedes verán, ¿no? No sé si han pasado, seguramente muchas veces han pasado, tal vez no se da, uno no puede ver la parte superior porque estás aquí abajo, ¿no? Pero esto, como ustedes pueden apreciar en estas fotos, ¿sí? Hay estratos aquí, al parecer débiles, ¿sí? Entonces, aquí no se ve mucho, pero es importante, chicos, por eso la investigación para poder asegurarnos que nuestra estructura no va a tener problemas en términos de, ¿sí? De estabilidad, ¿sí? De integridad. Y no solamente eso, la vida de las personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner primero, para cuando hacemos una evaluación, ¿sí? Geotécnica, ¿no? Entonces, aquí también nos dan una digamos, ya van a ser las 10, la lástima. Bueno, estamos en la introducción, básicamente aquí lo que estamos viendo es que es, digamos, diferentes estratos que se pueden dar en cualquier suelo que vamos a investigar, y aquí tenemos que, acá tenemos zonas de investigación, es decir, se puede perforar e investigar los estratos y definir qué tipo de estrato es. Por ejemplo, en este perfil, un corte de suelo se llama así perfil. Aquí tenemos la roca, simboliza la roca. Aquí hay una degradación de roca, ¿sí? Pues sandstone quiere decir, es una roca arenisca, mejor dicho, traducida al español, ¿no? Y acá tenemos zonas de arenisca. ¿Qué más tenemos ahí? Clay, entonces tenemos arcilla, arena, perdón, siltstone, ¿qué dice? Sí, es una roca arcillosa con presencia incluso de limos, ¿sí? Y así, hay varios tipos de suelos acá identificados en los estratos, ¿ok?
Bueno, aquí los dejo para que vayan investigando más, busquen en internet cómo es que se realizan las exploraciones. Hay un sinfín de metodologías a aplicar para investigar los suelos. Aquí nos quedamos, chicos, ¿ok? Bien, buenos días. Yo tengo mi otra clase, ya me voy. ¿Ok? Buenos días, chicos. Hasta luego, profesora. Cuídese.